Ok, vamos a ver ahora lo referente al efecto térmico de los alimentos. Entonces, vamos a ver parte también de lo que explicábamos de la pérdida de energía que se da también cuando nosotros digerimos los alimentos. Bueno, este efecto térmico de los alimentos nos dice que es la cantidad de energía que se necesita para llevar a cabo la digestión, la absorción y el metabolismo de los mismos, y que de manera particular se establece que es un 10% respecto al metabolismo basal. Sin embargo, por ahí en la literatura, ustedes encontrarán que existe este término llamada acción dinámica específica y que se habla que es el porcentaje de energía proporcionada por la dieta y que se disipa en forma de calor debido a los procesos de la digestión y al metabolismo. Y que de manera particular esta acción dinámica específica de las proteínas, lípidos y carbohidratos representa respectivamente el 15, el 2 y el 6%. De ahí que de manera particular nos dicen que el 15% de la energía aportada por las proteínas se pierde en forma de calor. Entonces, tomando en consideración de manera particular esa acción dinámica específica, que en este caso, tomando en consideración que de una dieta el 55% debe de provenir de carbohidratos y el 15% de las proteínas y un 30% de las grasas. Esa es la proporción aproximada del aporte energético a partir de estos nutrimentos. De ahí que si se toma en consideración las pérdidas o esta acción dinámica específica correspondiente del 15% de los carbohidratos, o de las proteínas, perdón, el 2% de los lípidos y el 6% para carbohidratos, tomando en consideración, nos daría un valor de 6.15%. Y que esa acción dinámica específica la consideran como el 6.15% de la suma del metabolismo basal y de la actividad física, ya que obviamente para realizar la actividad física, pues nosotros vamos a gastar o utilizar fuentes energéticas, pues para obtener dicha energía, ¿sí? Y la otra es que comúnmente se establece como un 10% del metabolismo basal, ¿sí? Porque estos por ahí se lo van a encontrar en la literatura y esto es lo que se refiere y es de ahí de donde sale este 6.15% de la acción dinámica específica que va a corresponder a la suma de los gastos del metabolismo basal más la actividad física. Sin embargo, por ahí hemos hablado que las ecuaciones de la FAOMS, de la ecuación de Harris-Benedict, ¿verdad? Nos hablan por ahí que ya consideran la acción dinámica, perdón, el efecto térmico de los alimentos. Entonces, en esos casos, pues ya no utilizamos, obviamente, este porcentaje adicional, ¿sí? No sé si me expliqué. ¿En cuál dijo, profe, que ya se incluye? La de la FAOMS, la de Harry Benedict, que por ahí ya nos dice, incluye ya el efecto térmico de los alimentos. Ah, muy bien. ¿Sí? ¿Lo recuerdan por ahí? E igual cuando estamos considerando las tablas de factor de conversión por la actividad física, también nos hacía el hincapié de que ya incluía el efecto térmico de los alimentos. ¿Ok? Sin embargo, ahorita vamos a ver algunos métodos donde pudiera utilizarse parte del efecto térmico. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, nada más para que lo tengan presente. Y ahora sí, vamos a ver cómo podemos determinar esos cálculos de requerimientos energéticos totales y vamos a ver de manera particular que esas recomendaciones de energía pues se basan tomando en consideración un grado de actividad ligero a moderado
y en este caso utilizando las ecuaciones de la Organización Mundial de la Salud para este gasto energético en estado de reposo. Y que de manera particular ese gasto total de energía se va a multiplicar por un factor de actividad de acuerdo a la edad y el sexo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y de manera particular considerando en estos casos varones de un peso de 79 kilogramos y en este caso se establecerían como 2.900 kilocalorías para hombres y 2.200 kilocalorías para mujeres, tomando en consideración que obviamente hay una variación que puede darse en un 20%. ¿Sí? Entonces son parte de algunas de las características que se tomaban en consideración para establecer estos requerimientos. Actualmente pues hablamos de un valor de 2.000 kilocalorías. Sin embargo, pues ese valor pues restringe mucho al tipo de población. En este cuadro tenemos aquí los requerimientos energéticos que están dados en kilojoules por kilogramo de peso corporal con respecto al sexo y a la edad. Entonces, por ahí tenemos que de acuerdo a la actividad física que se pudiera realizar, que puede ser una actividad ligera, una actividad moderada, una actividad pesada, respectivamente, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, en el caso particular que ustedes están en el rango de 18 a 29 años, es entonces considerar si se encuentran alrededor de un peso de 70 kilogramos o si se encuentra en un peso de 50 kilogramos. De ahí que, de acuerdo a esa actividad física, por así, ustedes pudieran considerar cuáles serían estos requerimientos. ¿Sí? Y en este caso los tienen en kilojoules, conviértanlos en kilocalorías para ver cuánto les da de acuerdo a estos intervalos y tomando en consideración aproximadamente los pesos que están para adultos de 70 o 50 kilogramos. ¿Ok? Por ejemplo, tomando el de actividad física pesada para 70 kilos, de 18 años, me da de 55 kilocalorías, las 230. Ajá. Ahora, ¿cuánto pesas? Pues sí, los 70. Bueno, 75. Multiplícalo por 75. Ok. ¿Sí? Acuérdense que las unidades son kilojoules por kilogramo de peso corporal. 4125 kilocalorías. O sea que tú te dedicas a hacer actividad pesada propiamente la mayor parte de la semana o diariamente haces actividad pesada. Pues sí, sí, trato de hacer ejercicio por las mañanas. Ok. Porque pues entonces pues, tus requerimientos son más del doble, ¿no? De lo que pudiéramos considerar aproximadamente. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver este método que nos permite estimar el gasto total de energía y para ello necesitamos nosotros utilizar nuestro peso corporal ideal, que ahorita obviamente no lo hemos visto todavía, pero vamos a considerar ahorita su peso que ustedes tienen, ¿ok? Entonces, este IBW es el peso corporal ideal, ¿sí? Que son sus siglas en inglés. Entonces, vamos a determinar el gasto energético basal. Por ahí alguien tiene activado su micrófono, ¿podría hacernos favor de apagarlo? Entonces, tomando por ahí el ejemplo más sencillo, para el caso de los hombres, 1 kilocaloría por kilogramo de peso corporal, en este caso, y el caso de las mujeres de 0.95 kilocalorías por kilogramo de peso corporal.
En este caso, lo vamos a multiplicar por 24. Posteriormente, vamos a restarle el valor energético por gasto por horas de sueño y por kilogramo de peso corporal. Entonces, y después vamos a adicionar el incremento por la actividad física. Dependiendo del tipo de actividad que realice, le incrementaríamos el 30% o el 50%, el 75% o el 100%. Esto se traduce como los factores que hemos mencionado, como el 1.3, el 1.5 o el 1.75 o el valor de 2. Y en este caso, adicionar el 10% por el gasto basal más el incremento de la actividad física, que sería precisamente el efecto térmico de los alimentos, ¿sí? Y la suma total, pues serían estos requerimientos. Y el otro método, más sencillo, es multiplicar su peso corporal ideal en kilogramos por uno de los factores de incremento por actividad física que incluya tanto el metabolismo basal como la actividad física y el efecto térmico de los alimentos. Vamos a empezar con el primer método. En este caso tenemos una mujer de 20 años, de una estatura de unos 65 metros y 55 kilogramos de peso corporal, y esta persona realiza una actividad ligera. Entonces, en este caso, ahorita no hemos visto cómo determinar el peso ideal, lo vamos a ver más adelante. Y bueno, esta persona pues cumple con ese peso ideal, ¿sí? Tomando en consideración los factores de conversión para el metabolismo basal de 0.95 kilocalorías por kilogramo de peso corporal, y lo vamos a multiplicar por su peso y por 24 horas. Entonces, esto nos daría un valor de 1,254 kilocalorías, ¿sí? De todos modos, vayan ustedes checándolo con sus calculadoras, por favor. Sí. Ahora bien, nos dice que hay que restar 0.1 kilocalorías por, en este caso, por el gasto de sueño, y considerando el peso corporal de 55 kilogramos y las horas de sueño. En este caso, sería 0.1 por 55 y por 8. Y esto nos da un valor de 44 kilocalorías. De ahí entonces a 1,254 le restaríamos las 44 kilocalorías y nos da un valor de 1,210 kilocalorías, ¿sí? Sí. Ahora, vamos a considerar el efecto por la actividad física, en la cual esta persona realiza una actividad ligera y se considera un valor del 50% arriba del metabolismo basal, el cual representa un valor de 627 kilocalorías. Es decir, el 50% de 1,254 nos da 627. ¿Ok? Sí. Y entonces, al valor que ya le restamos las horas de sueño, que son las 1,210 kilocalorías, le sumamos estos 627 y nos da un valor de 1,837 kilocalorías, ¿sí? Sí. Ahora, de acuerdo al método 1, ahora se considera aquí el efecto térmico de los alimentos, que es el TEF, que es el 10% arriba de las necesidades del metabolismo basal, en la cual va a representar, en este caso, 184 kilocalorías, tomando en consideración, en este caso, el valor de 1,837 más estos 184 nos daría un valor de 2,020 kilocalorías por día, ¿sí? Oiga, profe, Sí. pero ahí ese 184 no corresponde al 10% de 1,254, ¿sí? Ah, ok. Sí, se refiere al gasto considerado del metabolismo basal más la actividad física, en este caso, Ah, ok. ¿sí?
Entonces, ese sería el 10%. Ese sería el método 1. El método 2, si ustedes recuerdan por ahí, tenían unas tablas donde de acuerdo a la actividad física nos decía que pudiéramos utilizar el factor o nos daba su equivalente en gastos de kilocalorías. ¿Lo recuerdan por ahí? ¿Cuál era, profe? Sí. Teníamos una tabla donde manejamos los factores de actividad y en su caso poder utilizar la cantidad de energía correspondiente para cada tipo de actividad, que precisamente con base a esa tabla nos da que para esta actividad ligera nos dice que se requiere un gasto de 35 kilocalorías por kilogramo de peso corporal al día. Entonces, aquí lo único que se hace es multiplicar ese requerimiento energético por el peso corporal y nos daría 1925 kilocalorías por día. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Más adelante vamos a ver otros métodos que se han implementado que precisamente van a considerar otro factor importante. En este caso vemos estas fórmulas propuestas por la Academia Nacional de Ciencias para calcular estos requerimientos. Y para ello contemplan utilizar lo que se conoce como el índice de masa corporal, que es uno de los parámetros que permite establecer la distribución de nuestro peso con respecto a nuestra talla. Entonces, este índice de masa corporal es igual a tu peso en kilogramos entre tu talla en metros, solamente la talla elevado al cuadrado, ¿sí? De ahí que tengamos kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, tomando en consideración el límite, que es un valor que te va a dar entre 18.5 a 25, o que puede ser mayor a 25. Esto ya implicaría personas que presenten sobrepeso o obesidad. Entonces, van a dividir su peso corporal entre su talla en metros elevado al cuadrado. Y dependiendo entonces del valor que obtenga, si es menor a 25, van a utilizar las ecuaciones correspondientes. Y si es mayor a 25, utilizarían la ecuación correspondiente, ya sea para hombres o para mujeres. ¿Qué contemplan estas ecuaciones? Van a tener su edad, en este caso el coeficiente de actividad de acuerdo a la actividad física que realicen, su peso y su talla. Entonces, este coeficiente de actividad, de nueva cuenta, voy a pasarle a la siguiente. Nuevamente, tomando en consideración los niveles de actividad que tenemos aquí, van ustedes a escoger y tomando en consideración nuevamente su índice de masa corporal. Entonces, tengan mucho cuidado, no se vayan a confundir en qué valor se encuentra su índice de masa corporal. Entonces, por ahí, los que ya calcularon su IMC, vayan ubicando cuál sería el coeficiente de actividad de acuerdo a la actividad que ustedes pudieran realizar. Profe, Sí, dijo que para obtenerlo era peso entre talla, ¿verdad? peso entre tu talla en metros elevado al cuadrado. Ah, ok. Mm, ¿Ya? ¿Quién ya lo Ya. hizo? ¿Ya? Ok. Entonces vayan viendo cuál sería este coeficiente de actividad. ¿Ok? ¿Listos?
Profe, Sí, había dicho que debía de ser menor de, para un peso normal debía ser menor de 25, ¿no? sí. Ah, es que a mí me está saliendo muy alto. ¿De cuánto? Por ejemplo, es 75 entre 1,72 y eso al cuadrado. Nada más la talla al cuadrado, ¿eh? Ah, ok. Gracias. Sí. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Ok. Entonces tomen cuál va a ser su factor de actividad para que lo sustituyan en la ecuación. ¿Listo? Voy a regresar a la fórmula anterior para que vayan viendo cómo les da su valor con respecto a los otros cálculos. Voy a regresar. Entonces, ya en función de su IMC, van a aplicar, como tenemos aquí, su edad en años, su peso en kilogramos y su talla estaba en metros, ¿ok? La talla va a ser en metros, ¿sale? Entonces, apliquen la ecuación correspondiente, no se vayan a equivocar, no hay textos intermedios, ¿ok? La talla era en metros, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿alguien ya lo hizo? Por ejemplo, a mí me salen 2.886 kilocalorías por día Ok, en la... ok. Entonces, ¿cómo te dio por la FAOMS? ah, ¿esa fue de la clase pasada o fue de ahorita? De toda la clase que hemos visto, por FAOMS, por Harris Benedict, por las otras ecuaciones, que es la que más ha sido constante en tus cálculos. Me daban como 1.000 menos, 1000 menos, sí. ok. Quizás lo que está influyendo mucho es tu factor de actividad física, es lo que está contribuyendo a que tengas un valor más elevado. ¿Los demás? ¿Alguien más? sí, la actividad física sí varía porque igual me da 700 de diferencia con los demás. Ok, este es más elevado o más bajo. Más elevado. Ok. De todos modos, verifíquenlo, chequen, tomando en consideración estos factores y después vean cuáles son los que más se repiten, son más constantes de sus valores. ¿Ok? Ahora, otro aspecto que los requerimientos van a variar también si una persona se encuentra en un periodo de gestación o se encuentra lactando. Entonces, tomando en consideración estos dos estados, vemos que si la persona está embarazada durante el primer trimestre, sus requerimientos van a ser igual como una persona adulta o adolescente. Si se encuentra en el segundo trimestre, habría que adicionarle 340 kilocalorías
y si está en el tercer trimestre, habría que adicionarle 452 kilocalorías. O en el caso de la lactancia, durante el primer semestre, tendría que adicionarle 330 kilocalorías, o en el segundo semestre, 400 kilocalorías. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Ahora bien, vamos a ver también que existe este método de la ecuación de Kapf-Hartley, donde aquí nos considera que la tasa metabólica basal está dada de acuerdo al contenido de masa magra, multiplicada obviamente por este factor más 370. Y en este caso, una vez que se tiene esta tasa metabólica basal, vamos a multiplicar por el factor de actividad de acuerdo si la persona es sedentaria. Si por ahí alguien tiene activado su micrófono, ¿nos puede apoyar apagándolo? Si es sedentaria, si tiene una actividad ligera, moderada, intensa o muy intensa, tomando en consideración, obviamente, si esta persona no hace ejercicio, lo realiza de 1 a 3 días por semana, de 3 a 5 días por semana, de 6 a 7 días por semana, ¿sí? O 2 veces al día, con ejercicio de mucha fuerza y agotamiento, o personas de y entonces ese porcentaje de masa magra, que sería multiplicado por su peso, nos va a dar masa magra. Entonces, como esta persona mide 69 kilogramos, lo multiplicamos por 0.78, que sería el porcentaje de masa magra, nos va a dar una cantidad de masa magra de 53.82 kilogramos. Y entonces este valor lo vamos a multiplicar por el factor de 21.6 y le sumamos 370. Entonces, según esto, nos da un valor de 1533. Sí. Y nos dice entonces que esta mujer tiene un trabajo de oficina y asiste 3 veces al gimnasio. Entonces de ahí que considera para este caso un factor de actividad de 1.375. Si regresamos a la ecuación anterior, ¿sí? Esta persona realiza una actividad ligera, en la cual precisamente tiene de 1 a 3 días por semana de ejercicio. ¿Okay? Y entonces, aplicando este factor, la persona requeriría 2.108 kilocalorías, ¿sí? Por este método. ¿Okay? Entonces, más adelante vamos a ver cómo se puede determinar ese porcentaje de grasa. En este caso, obviamente, pues nosotros necesitamos medir los pliegues subcutáneos o poder determinar la densidad corporal. Por eso podemos determinar ese porcentaje de grasa. ¿Okay? Entonces, si no lo podemos hacer, vamos a ver cómo se puede determinar. ¿Okay? Entonces, este sería el método de Kapf-Hartley. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, por ejemplo. Ok. Este es otro ejemplo parecido al que ya hemos visto. Los primeros que veíamos con los métodos 1 y método 2, en la cual ustedes después lo verifican que les debe dar un gasto de 1950 kilocalorías por día. ¿Sí? Entonces, ya ustedes lo verifican en su casa, con calma, de acuerdo a los métodos 1 y 2 que ya vimos, y con eso tenemos los requerimientos energéticos. Y con base a ese valor de requerimientos energéticos,
que ustedes determinen en función de aquellos que coincidan de acuerdo a los métodos, y si no se basan en el método de la Brown. ¿Ok? Entonces, de esa cantidad de energía que ustedes tienen que consumir, de acuerdo obviamente a su edad, a su sexo, a su actividad física, vamos a ver entonces, y la pregunta es, ¿qué cantidad yo tendría que consumir de aquellos nutrientes que me aportan energía para poder cubrir dichos requerimientos? Por lo tanto, como ya mencionamos, la dieta recomendada en cuanto al aporte de energía nos dice en términos generales que las proteínas me deben de aportar un 15%, de los hidratos de carbono un 55% y la grasa un 30%. Por ahí en la literatura, obviamente es muy variable, carbohidratos nos hablan de 55 a 60, ¿verdad? De grasa 25 a 30 y el resto de proteínas. ¿Sí? Nos vamos a basar en esta proporción: 15 proteínas, 55 carbohidratos y 30 de grasa. ¿Ok? Que como habíamos visto en relación al efecto térmico de los alimentos, consideramos propiamente esta proporción. Vamos a suponer que una persona requiera en su dieta 11.200 kilojoules. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad de proteína tendría que consumir, así como de carbohidratos y de grasa? Entonces, tomando en consideración que de esa cantidad total de energía, el 15% debe provenir de las proteínas. De ahí entonces que el 15% de estos 11.200 kilojoules correspondería a 1.660 kilojoules por día. ¿Sí? Por ahí vayan checando, por favor, si quieren. Ahora bien, sabemos que los factores de conversión que nosotros utilizamos es correspondientemente 17 kilojoules para proteínas, lo mismo para carbohidratos, o su equivalente a 4 kilocalorías por gramo. Y en el caso de las grasas, el equivalente viene siendo 37 kilojoules o 9 kilocalorías por gramo. ¿Sí? Entonces, tomando en consideración el factor de conversión de proteínas, sería entonces de esos 1.660 kilojoules, que cada gramo de proteína me aporta 17 kilojoules, por regla de 3, esta persona tendría que consumir 99 gramos de proteína al día. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Lo mismo sería entonces para el caso de los carbohidratos. De esos 11.200, el 55% va a corresponder a 6.160 kilojoules por día. Y nuevamente, el factor de conversión para carbohidratos es 17 kilojoules o 4 kilocalorías, y entonces esta persona tendría que consumir 362 gramos al día. Lo mismo sería para el caso de las grasas, que es un 30% de esa cantidad total, que corresponden a 3.360 kilojoules por día, y el factor de conversión sería que un gramo de grasa me aporta 37 kilojoules por gramo o 9 kilocalorías por gramo. De ahí que esta persona tendría que consumir al día 91 gramos de grasa. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes obtengan, van a determinar qué cantidad tendrían que consumir de carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Ok? ¿Sale? Sí, Sí, si no tiene factor, entonces no se multiplica por este, ¿verdad? A ver, ¿cómo? Si no tiene factor de conversión, no se multiplica por este, ¿verdad? ¿A qué te refieres que si no tiene factor de conversión? Al equivalente de 17 kilojoules. Ya lo mencioné. En este caso, el ejemplo lo estamos manejando en kilojoules. Ustedes están manejando kilocalorías. Entonces, ustedes van a utilizar factores de conversión, 4 kilocalorías para
proteínas, 4 kilocalorías para carbohidratos y 9 kilocalorías para grasa. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno. Ahora bien, por ahí, entonces, parte de estos requerimientos en relación a estas dietas, pues comúnmente de esa cantidad que hemos hablado, de esas proporciones de energía, pues aquí en esta referencia nos habla que puede ser un 50 o 55% de hidratos de carbono y nos dice que menos del 10% deben de proveerse de carbohidratos simples. En el caso de las proteínas, de ese 15% del aporte energético, el 50% debe ser de origen vegetal y el 50% de origen animal. De las grasas, en este caso nos maneja un 30 o un 35%, nos dice que los ácidos grasos saturados debe estar en un valor entre 10%. ¿Sí? Los ácidos grasos monoinsaturados está en proporción menos del 10% en relación a los ácidos grasos poliinsaturados y tener menos de 300 miligramos de colesterol. Entonces, tomando en consideración propiamente estos requerimientos, por ahí se habla de las llamadas pirámides nutrimentales, donde precisamente se maneja aquí como base de esta pirámide el consumo de granos y cereales, preferentemente integrales, que es ahí donde nosotros vamos a consumir mayor cantidad de porciones al día, que van de 6 a 11 porciones. De ahí tenemos al grupo de las frutas y hortalizas, donde vamos a tener de 3 a 5 porciones para verduras y de 2 a 4 porciones para frutas. Después tenemos el caso de las proteínas o alimentos de origen animal, donde podemos tener productos lácteos de 2 a 3 porciones, así como de productos cárnicos. Y lo que menos debemos de consumir, pues en este caso son grasas en mayor consumo o bebidas endulzadas o azucaradas. Y bueno, actualmente se habla que en estas pirámides nutrimentales la base va a ser que las personas sean físicamente activas, ¿sí? Entonces no nada más se trata de saber comer, sino que también las personas deben ser físicamente activas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que en términos generales manejamos en el caso de las pirámides nutrimentales. Y bueno, ya habíamos explicado parte de la función que en nuestro país, en lugar de pirámide, tenemos el plato del bien comer, donde precisamente nos manejan estos principales grupos de alimentos, los que son los cereales, verduras y frutas, y en este caso leguminosas y alimentos de origen animal, donde ya hemos mencionado que los cereales junto con las leguminosas hay que combinarlas, como ya habíamos explicado anteriormente, comer pocos productos de origen animal, que ya también explicamos y ya lo mencionamos, el 50% de la proteína debe ser de origen vegetal y el 50% de origen animal. Y que además reducimos el consumo de grasas saturadas y por lo tanto estamos también ayudando a reducir el consumo de colesterol, ¿sí? Cosa que los vegetales no nos aportan colesterol y en términos generales no tendríamos un gran aporte de grasa saturada, a excepción de algunos productos que sí lo contienen. Y en el caso de las frutas y verduras, como ya aparte de darnos vitaminas, minerales y fibra, pues también tienen compuestos fitoquímicos que son importantes,
que por ahí anteriormente nos decían que consumiéramos por lo menos 5 frutas y verduras de colores diferentes. ¿Sí? Entonces, ya vimos por qué debemos de consumir. Y bueno, damos algunas combinaciones que se pudieran dar tomando en consideración precisamente la combinación de cereales con leguminosas para poder contrarrestar la deficiencia de aminoácidos uno respecto al otro. ¿Sí? Y bueno, ¿en dónde encontramos este plato? Pues lo tenemos en la norma 043 de la Secretaría de Salud, que se refiere a servicios básicos para la promoción y educación en materia alimentaria. ¿Sí? Y establece criterios para brindar orientación. ¿Ok? Ahí es donde vamos a encontrar este plato. Ahora bien, por ahí nos dicen entonces que nosotros debemos de consumir una dieta correcta. Entonces, más que una definición son las características que en este caso debe tener esta. Pues primeramente debe ser completa, que incluya todos los nutrimentos y estos a su vez dentro de los 3 grupos que ya hemos mencionado. Por lo tanto, debe estar equilibrada, tomando en consideración los nutrientes en proporción adecuada, como ya hemos mencionado por ahí. Debe ser inocua, obviamente, no debe de causarnos daño, exenta de microorganismos patógenos, de toxinas o contaminantes, cosa que es muy difícil, pero bueno, debe ser suficiente de acuerdo a que tiene que cubrir las necesidades de todos los nutrimentos y de acuerdo también a cada aspecto. Debe ser variada, en la cual podemos tener diferentes alimentos de cada grupo y adecuada de acuerdo a los gustos y a la cultura que pueda ajustarse a los recursos económicos, ya que obviamente sabemos que no todas las personas tienen ese poder adquisitivo, sobre todo para comprar o consumir proteínas de origen animal que comúnmente son costosas. Sin embargo, en comunidades pobres, pues no consumen la carne que habitualmente compramos, pero pueden comprar vísceras, como el caso del hígado, los riñones u otros, que nutricionalmente incluso pudieran ser mayores con respecto a la carne, y en este caso que son más económicos. Entonces, esto es lo que de otra manera debe corresponder a esa dieta correcta. ¿Sí? Ahora bien, en otras legislaciones, como el caso de Canadá, pues también ellos tienen por ahí su guía canadiense, que una de las últimas versiones data del 2007, y ellos consideran 4 grupos de alimentos: productos de granos, vegetales y frutas, leches y alternativas, y carnes y alternativas. Y bueno, uno de los aspectos importantes donde se establecen obviamente estas guías nutrimentales, uno de los aspectos importantes es la porción o la cantidad que va a representar cada uno de esos grupos. De ahí entonces que los productos de grano va a corresponder a una rebanada de pan o su equivalente a 30 gramos de cereal integral. En caso de vegetales o frutas, deben ser de un tamaño medio, ¿verdad? Productos lácteos, una porción sería a 250 mililitros, que es lo que representa una taza, o en caso de carne, de 50 a 100 gramos de carne, aves o pescado. Entonces, también va a estar en función de acuerdo a la alimentación. Rápido, 2 diapositivas. ¿Perdón? ¿Le podría regresar 2 diapositivas súper rápido? ¿Dos diapositivas? Sí, la anterior, sí, esa. Gracias. Sí, de nada. Y bueno, en esta guía, aquí ya nos da recomendaciones tomando en consideración diferentes grupos de edad, si son niños, si son adolescentes, si son adultos, y si son hombres, si son mujeres.
Entonces aquí nos distribuye la cantidad de porciones que debería de consumir de estos 4 grupos. Entonces hay una diferencia muy importante. Si ustedes llegan a comparar la norma 043 y esta 10, pues comúnmente pudiéramos tener un poco más de información que pueda ayudar a guiar al consumidor en relación a estas cuestiones. Entonces, de manera particular, nosotros pudiéramos tener diferentes presentaciones de estos grupos de alimentos, en la cual los vegetales o las frutas pueden ser frescas, pueden ser congeladas o pueden ser enlatadas. De ahí entonces que toman en consideración la cantidad que nosotros tendríamos que consumir, en su caso, cada uno de estos grupos. Entonces de ahí que nos dan para este grupo una media taza que representaría 125 mililitros. En el caso de los vegetales de hojas, en este caso como las lechugas, ¿verdad? Las espinacas y otros, si son cocinadas, 125 mililitros por media taza, y si son crudas, 150 mililitros o una taza. O si son igual frutas frescas, congeladas o enlatadas, una fruta o 125 mililitros, que corresponde a media taza, o si es jugo de frutas, ¿verdad? 100% natural, sería media taza de 125 mililitros. Y así para el caso también de los productos de cereales, en la cual podemos tener pan o podemos tener tortillas. Y aquí es algo muy importante porque nosotros somos tortilleros. Bueno, no es que somos tortilleros, consumimos muchas tortillas, pero pues depende del tamaño y del grosor de la tortilla, ¿no? Entonces aquí se considera, ¿verdad?, media tortilla de 35 gramos. Entonces, esto nos va a dar una mayor idea de las porciones que nosotros pudiéramos consumir de cada día. En el caso de Estados Unidos, también dentro de las modificaciones que se hicieron por ahí en el 2005, ellos hablan de nuestra pirámide o de su pirámide que establece los pasos para tener o que las personas sean saludables. Y ellos consideran 5 grupos de alimentos, que son granos, vegetales, frutas, lácteos, carnes y leguminosas. Y de manera particular, parte de lo que hemos hablado en relación a la pirámide, de las porciones en este caso que tendrían que consumir de los diferentes grupos, como ya habíamos visto anteriormente. Entonces también ellos, de otra manera, establecen las diferentes formas en que pudiéramos tener estos grupos de alimentos y tomando en consideración igual las porciones que ellos consideran. ¿Sí? En este caso, ellos manejan las onzas, ¿sí?, que aproximadamente serían alrededor de 30 gramos aproximadamente. Y bueno, precisamente tomando en consideración parte de cualquiera de estas recomendaciones, pues es la proporción. Ya hemos mencionado por ahí que en el caso de los productos de cereales, pues una rebanada de pan, una onza de cereal, que estaría más o menos 30 gramos, o media taza de cereal, arroz o pasta. En caso de las verduras, pudiéramos tener ya verduras de hojas crudas, o media taza de otras verduras cocidas o cortadas o crudas, o en su caso 3/4 de taza de jugo de verduras cortadas. En caso de las frutas, y en caso de productos lácteos, en caso de productos de carne, que pueden ser alrededor de 2 o 3 onzas, más o menos de 1 gramo aproximadamente, o su equivalente, como ya habíamos mencionado, media taza de frijoles cocidos, un huevo o 2 cucharadas de mantequilla equivalen a una onza de carne. Y por eso lo que también sabemos que en comunidades pobres consumen mucho el arroz y los frijoles. Y se explican cómo es que estos niños pudieran estar bien desarrollados, ¿verdad?, cuando ellos no comen carne, porque precisamente ellos están sustituyendo, comiendo ese plato de frijoles con arroz.
Entonces, eso es lo que de esta manera se establece como parte de la ecuación. ¿Ok? Y bueno, este es un cuadro donde nosotros pudiéramos considerar diferentes aportes energéticos en la cual parcialmente pudiéramos poner un valor moderado alrededor de 2.200 kilocalorías y por una parte pudiéramos considerar una dieta baja en calorías o un valor mayor de 2.800 kilocalorías, donde comúnmente nosotros quisiéramos bajar de peso, pues primeramente lo que podríamos hacer es poder disminuir aproximadamente un 30% de nuestros requerimientos energéticos. De ahí que aproximadamente, si nosotros consideramos eso, el 60% de estos 2.200, estaríamos hablando de 1.540 kilocalorías. Entonces, tomando en consideración los diferentes grupos que tenemos, pudiera ser la cantidad de porciones que se tendrían que consumir de cada grupo, pues para poder lograr cubrir esos requerimientos. ¿Sí? Y bueno, de manera particular, vemos que en este caso hay algunas notas en relación a la leche, que en el caso de mujeres embarazadas o alimentando bebés o amamantándolos, los adolescentes y los adultos jóvenes hasta 24 años pudieran requerir 3 porciones de leche. Ahora bien, por ahí entonces vamos a ver lo que son los grupos equivalentes que pudiéramos consumir de cada uno de esos grupos de alimentos. Ahora bien, aunado a ello, ya comentamos que además de saber comer, pues debemos de ser activos físicamente. Y bueno, precisamente nos habla, entre otras, de ser activo por lo menos 30 minutos la mayor parte de la semana. Y para prevenir ganancia de peso, serían 60 minutos de actividad física activa. ¿Sí? Y para sostener una pérdida de peso, se requiere al menos de 60 a 90 minutos de actividad física al día. Y los niños y adolescentes, en este caso, ser activos físicamente 60 minutos diariamente por la mayor parte de la vida. Entonces son algunas de las recomendaciones que se dan. Y bueno, sabemos que uno de los problemas actuales de salud pública es el problema de sobrepeso y obesidad. De ahí que algunas de las estrategias que se han implementado en las escuelas es que antes de iniciar labores, al menos en la educación básica, pues se dedican unos minutos a realizar alguna actividad física donde permitan, entre otros, que despierten a los niños porque vienen más dormidos que otra cosa y poder ahora sí realizar un poco de ejercicio. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos que comúnmente vemos que ahora en estas bases de estas pirámides nos dicen que debemos de ser activos físicamente diariamente. Y bueno, tenemos aquí el ejemplo de la dieta mediterránea, que comúnmente es propiamente la dieta que nos recomienda, pues para contrarrestar y evitar estos problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces vemos parte de las diferencias de las bases de estas pirámides, donde tenemos primeramente consumo de cereales y sobre todo que estos sean integrales. De ahí tenemos al grupo de las frutas, verduras y las leguminosas. Obviamente consumen mucho el aceite de olivo, ¿verdad? De ahí tenemos acaso quesos, yogur y en menor proporción los alimentos de origen animal y en menor proporción lo que sería comer carne y evitar también, obviamente, las bebidas endulzadas y bueno, característico por ahí que consumen también mucho el vino. Entonces ya habíamos hablado que sí,
Efectivamente, pudieran recomendarse el consumo de una o dos copitas con moderación, ya que por los compuestos fitoquímicos pudieran ayudar también el alcohol a reducir la absorción de colesterol. Entonces, serían unos ejemplos. En caso de las pirámides de la dieta clásica, ya son muy obvios, que casi ellos no consumen productos cárnicos, la excepción carne de pollo y cerdo y carne roja casi. Ellos consumen más productos del mar, productos pesqueros. Y pues, obviamente consumen mucho los cereales a base de arroz principalmente. Y pues ellos consumen, en lugar de vino, pues consumen más el té, ¿verdad? Que esto les da características de que sean personas muy longevas, así de otras cosas. Y pues las dietas vegetarianas, como ya ustedes por ahí hicieron una tarea, va a depender del grupo de vegetarianos. Y pues obviamente estas dietas, de una otra manera, pues, pudieran presentar ciertas desventajas que requerirían poder contrarrestar esas deficiencias de nutrimentos que, como ustedes ya por ahí investigaron. Y bueno, finalmente, para terminar con esta parte, es bueno lo que de forma gráfica, pues, si no te gustan las frutas y hortalizas, pues ojalá también se consumiera, ¿no? Entonces, de ahí que en la ciencia por lo menos, 5 frutas y hortalizas de colores diferentes, hay que consumir algo. ¿Sí? Y bueno, existe por ahí lo que se conocen los diferentes grupos intercambiables, que tienen que ver precisamente para estos grupos de alimentos, para poder cubrir esas porciones y obviamente los requerimientos energéticos. Entonces tenemos que para el caso del grupo de almidones de pan, tomando en consideración que estos pudieran dar una composición nutrimental de mayor contenido de carbohidratos, un contenido bajo de grasa y de proteínas de 3 gramos. Si nosotros usamos, los factores de conversión de 4 kilocalorías por gramo para carbohidratos y proteínas y para grasas 9 kilocalorías. Esto nos da que tendríamos 80 kilocalorías de este producto. Y bueno, ya mencionamos el tamaño de las porciones, serían 30 gramos de pan, una taza de sopa, podemos poner media taza de pasta, ¿verdad? O de verdura con almidón, media taza de cereales cocidos, 3 tazas de palomitas de maíz sin grasa adicionada, o un tercio, en este caso, de alubias, guisantes o lentejas. Entonces son los diferentes grupos que pudiéramos plantear. En el caso de carnes y sustitutos de carne, pues aquí va a depender del tipo de carne. Es decir, podemos tener una carne magra, que obviamente tiene un contenido de grasa muy pequeño, podemos tener carne sin grasa, o podemos tener carne con mucha grasa. Obviamente, entre mayor sea el contenido de grasa, en la porción energética aumenta. De ahí que propiamente la carne no es fuente de carbohidratos y en este caso el otro componente serían las proteínas. De ahí entonces que los equivalentes para cada de estos grupos serían 30 gramos de carne de pescado, aves, carne magra, ¿verdad? Respectivamente, o algunos otros productos. Y en el caso de las verduras, en la cual obviamente vamos a poner carbohidratos y proteínas no nos aportan grasa. El equivalente, media taza de verduras cocidas, media taza de pollo de verduras o una taza de hortalizas crudas. En el caso de las frutas, que obviamente nos van a aportar más carbohidratos, no nos aportan proteína y nos aportan grasa. De ahí entonces que el equivalente es una fruta fresca de tamaño pequeño y mediano,
media taza de fruta en conserva, un cuarto de taza de fruta deshidratada o un tercio, un cuarto de taza de jugo de fruta. Esos serían los equivalentes o los grupos intercambiables. En el caso de los lácteos, sería de manera similar. Podemos poner leche descremada, leche semidescremada, o podemos poner leche entera. En función del contenido de grasa, mayor grasa, mayor aporte energético. Pues, fuente de carbohidratos y fuente de proteína. Entonces, ahí tenemos igual, pues equivalentes correspondientes. Y en el caso de la grasa, obviamente, nos va a aportar grasa y su equivalente sería una cucharada de margarina de mantequilla, ¿verdad? O una cucharada de mayonesa o aceite o 2 cucharadas de crema, que siempre y cuando sea crema, obviamente. Entonces, estos serían, en cierta forma, esos grupos intercambiables. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Profe, sí, profe. Y de hecho, pues hay una plataforma, ustedes tienen esa referencia. Y también se encuentra en este libro, que es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que de otra manera pues ya lo hemos mencionado en relación a. Entonces aquí, o quizás por ahí luego ustedes han encontrado algunas medidas de cucharada, cucharadita. Entonces, en el caso particular, aquí se maneja una taza de 240 mililitros. Lo mismo que pudiera suceder por ahí en la legislación americana, que comúnmente ellos pudieran establecer como un valor de 240 mililitros. En caso de una cucharada, serían 15 mililitros y las cucharaditas serían, en este caso, 5 mililitros. ¿Sí? Y bueno, este cuadro lo que trata de representar, tomando en consideración los diferentes grupos, es que aquellos que presentan un valor en círculo, es lo que de una otra manera diferencia a cada uno de estos grupos. Y los que están en el cuadrito vienen siendo el aporte principal que tengamos de esos instrumentos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el caso del alcoholito, también que nos aporta mucho. ¿Sí? Entonces, en función precisamente de la grasa, ya mencionamos, más grasa nos aporta calor. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí? sí, profe. Ok. Esto ya lo habíamos mencionado, que las gestas de energía de nutrimento seleccionado, por ahí ya lo habíamos comentado de acuerdo a la Unión Europea. Ahora bien, por ahí también, en el caso del aporte de proteína, de acuerdo a esta referencia de la FAO, en cuanto a ese contenido de proteína, nos dice que un producto es fuente de proteína o es alta en proteína, pues se establecen aquí los criterios para poderlo establecer. En este caso, se toma en consideración que el valor de referencia nutrimental para las alimentaciones de proteínas, como ya habíamos mencionado, es de 50 gramos. Y entonces, para que un alimento cumpla el proclama nutrimental de fuente de proteína, ya sea que nos aporte el 10% del valor nutrimental de referencia por cada 100 gramos, para el caso de productos sólidos. Si son alimentos líquidos, se cubra el 5% de ese valor nutrimental de referencia por cada 100 mililitros. Entonces, estamos estableciendo como valor 50 gramos, el 10% sería, en este caso, 5 gramos por cada 100 gramos de producto sólido, ¿verdad? O 2.5 gramos por cada 100 mililitros. O su equivalente con respecto al aporte calórico por cada 100 kilocalorías, o en relación a un 10% por porción. ¿Sí? Esto sería en cuanto a fuente de proteína.
Y para considerar el reclamo nutrimental alto en proteína, en este caso el alimento va a cubrir el doble del valor para la denominación de fuente de proteína. Es decir, que en lugar de que sea el 10% del valor nutrimental de referencia, sería ahora el 20% por cada 100 gramos. Para alimentos sólidos sería el 10% del valor nutrimental por cada 100 mililitros para alimentos líquidos. Ok, Profe, vamos a continuar entonces. Y bueno, esto es nada más algo que también, en cierta forma, en los desarrollos de los productos, pues eso también va a establecer ciertos requerimientos especiales, sobre todo cuando hablamos de una actividad física. Entonces, de manera particular, pues hay productos que van a ir destinados para personas con ciertos requerimientos y que de otra manera pueden requerir una nutrición previa a la actividad física, durante la actividad física o después de la actividad física, tomando en consideración, obviamente, que hay pérdida de electrolitos y que obviamente requieren fuentes de energía que puedan ser fácilmente utilizados y que evite que el atleta consuma sus reservas energéticas. Y bueno, de manera particular, pues tiene que cumplir con ciertos requerimientos calóricos de carbohidratos fácilmente asimilables, que por ahí hay algunos que nos puedan generar picos de glucosa elevados u otros que se puedan metabolizar más lentamente y poder aportar por un tiempo más prolongado la fuente de energía. En el caso de los electrolitos, que comúnmente se pierden a través de la sudoración y que de manera particular esos carbohidratos pues, se puedan absorber rápidamente y que estas bebidas pues, tengan características fácilmente agradables, ¿no? Entonces, eso también pues, va a depender de algunas de las aplicaciones que tengamos de acuerdo a los requerimientos de cada persona. Y el último de nuestros temas de esta unidad se refiere precisamente ahora a los problemas nutricionales. ¿Qué pasa entonces si nosotros no consumimos nuestros requerimientos establecidos, ya sean vitaminas, minerales o nuestros requerimientos energéticos o de proteínas? Y pues sabemos que comúnmente pues parte de este problema se va a deber a la capacidad para poder adquirir los alimentos, de la llamada seguridad alimentaria. Y esta frase precisamente tiene que ver en relación a esto, ¿no? De que efectivamente si hay alimentos en el mundo, hay suficiente cantidad, sin embargo, obviamente hay un desequilibrio, ¿verdad? Que esto conduce a que hay personas, sobre todo niños, que padecen y tengan que morir de hambre o de sed. Y esta es una frase que este señor Henry Thoreau, ¿verdad?, estableció en relación a el hecho que en el seno de nuestra civilización haya hombres que desfallezcan y mueran de inanición, no por la mezquinidad de la naturaleza, sino a la equidad e injusticia de los hombres. ¿Sí? Ok. Y bueno, parte por ahí que nos hablan de a qué pudiera deberse a veces estos problemas de malnutrición, que pudiera deberse en cierta manera por no cubrir los requerimientos proteínicos o energéticos. Y de ahí nos hablan que el término desnutrición lo pueden enfocar a falta de carbohidratos y la malnutrición a falta de proteínas, vitaminas y minerales. Independientemente de esto, finalmente uno de los aspectos importantes que va a trascender a lo largo de la vida es precisamente de esos niños o bebés que obviamente deben de tener un peso adecuado. Y esto pues va a depender de la alimentación de la madre. De ahí que de los problemas que tienen que ver con eso se tienen que atender desde el momento que la madre se encuentra en un periodo de gestación, ya que
hemos hablado por ahí que existen ciertas deficiencias de nutrimentos que pueden ocasionar problemas asociados precisamente a deficiencia de nutrimentos. De ahí que ahora las mujeres embarazadas se les da su calcio, se les da su hierro y se les da su ácido fólico, precisamente para poder contrarrestar parte de estas deficiencias. Y claro, la otra parte importante es que las personas se alimentan adecuadamente para que puedan desarrollar un bebé, ¿verdad? Con un peso en mínimo, que en este caso sería 2.5 kilogramos, y que de otra manera, aquellos bebés que pudieran tener menor peso al nacer, porque la madre no se alimenta adecuadamente o que por alguna circunstancia sea un bebé de pretérmino, es decir, no alcanza las semanas para completar completamente su desarrollo, pudiéramos tener ese bajo peso. Y por lo tanto, es más susceptible que puedan sufrir enfermedades o que incluso pudieran fallecer. Es más susceptible, obviamente, a las enfermedades y de ahí entonces de la importancia que radica desde la alimentación. Claro, muchas de estas personas que están embarazadas, pues no quieren comer porque pues tienen miedo de perder su figura estética, ¿sí? Por otro lado, tenemos las enfermedades que se va a dar por esa carencia de micronutrientes, de vitaminas y minerales, como ya lo vimos en la unidad 1, o aquellas enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, que comúnmente pues vamos a tener dietas ricas en energía y grasas y un bajo aporte de fibra, que de otra manera van a estar asociados también a los hábitos y estilos de vida que tienen que ver con las personas y sobre todo porque ahora la mujer incursiona más en el campo laboral, no hay tiempo de preparar alimentos y por lo tanto a veces podemos inducir a generar cambios o estilos de vida no adecuados. Y por lo tanto, asociado a estos problemas, pues vamos a tener, dentro de otras cosas, las principales causas de muerte que se puede deber a problemas de cáncer, de diabetes mellitus, y que de otra manera van a estar desencadenando, entre otras cosas, enfermedades cardiovasculares. O, como ya lo hemos mencionado, los efectos que se pudiera dar en relación al estado de salud que se pudiera generar a nivel intestinal. Ahora bien, otro de los aspectos importantes que a pesar de que nosotros pudiéramos comer, entre comillas, sanamente, pues sabemos que los alimentos, independientemente de su origen, pues estos vienen acompañados de ciertas sustancias químicas o agentes patógenos que de otra manera pudieran modificar nuestro estado de salud e incluso nos pueden conducir a la muerte. Entonces, tenemos contaminantes biológicos, que tenemos virus, bacterias, parásitos, hongos, los cuales obviamente, en el caso de los parásitos, pues van a tener una competencia por los nutrimentos, pueden tener capacidad de poder invadir otros órganos como tu hígado, tu corazón, tu cerebro, y pueden causarte la muerte. O el consumir productos con alto contenido de aflatoxinas, pues que pueden generar problemas de cáncer hepático, ¿sí? O en el caso de los patógenos que van a producirte toxinas que pueden provocar diarrea, pueden en los niños causar las principales causas de muerte por deshidratación o generar algunas afectaciones secundarias. O en el caso también de las mujeres embarazadas, poderles provocar abortos, entre otras cosas. Los contaminantes ambientales, tenemos precisamente metales pesados, plomo, mercurio, cadmio o plaguicidas de cualquier naturaleza. Y de ahí entonces que ustedes han oído o han manejado las normas para productos alimenticios procesados, en donde precisamente esas normas nos establecen las especificaciones físico-químicas, microbiológicas, ¿verdad?, que deben de cumplir los alimentos. Entre ellos, pues es controlar parte de algunos de estos microorganismos indicadores
ya sea de buenas prácticas como mesofílicos, hongos, levaduras, o en este caso la presencia o ausencia de patógenos. Y por otro lado, el poder también establecer las especificaciones de metales pesados que de otra manera pues van a repercutir, van a tener afectaciones en nuestro estado de salud. De ahí de la importancia que estos parámetros también se aplican para el comercio internacional. Y como por ahí oyeron, si te come la colita es porque el niño tiene lombrices. No nada más el niño, también las personas adultas se rascan y quiere decir que tiene lombrices. Entonces, de ahí de la importancia, entonces, de la recomendación que nosotros debemos de desparasitarnos por lo menos 2 veces al año. ¿Por qué? Porque obviamente desde el punto de vista de inocuidad también el hombre viene siendo la principal fuente de contaminación en la cual obviamente nosotros pudiéramos tener un problema de autocontaminación o el manipulador de los alimentos pudiera generar la contaminación de los alimentos. Y cada uno de estos parásitos, a través de sus diferentes ciclos de vida, de las formas que se van a ir transformando, pues de otra manera, pues van a generar ciertas afectaciones en nuestro cuerpo, donde pudiera primeramente anidarse en ciertas zonas de nuestro intestino, poder invadir órganos, como vemos en este caso, ¿sí? Y que esto pues, nos puede generar problemas de salud o incluso la muerte. ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, Ok. Ahora, sí, en relación a estos problemas nutricionales, tomando en consideración la distribución geográfica y la frecuencia, los podemos establecer aquellos que comúnmente se dan en países en vías de desarrollo, donde obviamente vamos a tener problemas de desnutrición de tipo calórico proteínico, anemia nutricional, bocio endémico, arriboflavinosis o problemas dentales. Que obviamente, pues ustedes recordarán, parte de esta anemia se debe a ciertos nutrientes, así como el bocio, arriboflavinosis. Podemos tener aquellas que están asociadas a ciertas zonas de dichos países, como problemas de seroftalmia o problemas de raquitismo, o muy limitados a regiones muy específicas que pudiera estar asociado a problemas de pelagra, beriberi y escorbuto. Entonces, ustedes ya saben a qué se debe esta deficiencia de estos nutrimentos, ¿sí? Que lo vimos en la unidad 1, ¿ok? Y bueno, parte, sí, dime, no le decía que sí, profe. ok. Y parte de ello, pues bueno, los problemas que se puede dar por deficiencia de vitamina B12, anemia megaloblástica, con glóbulos rojos grandes, muy densos. Problemas de bocio endémico por falta de yodo, ¿verdad? O podemos tener igual otros problemas de arriboflavinosis por generar, entre otras cosas, la llamada estomatitis angular o la queilosis que se da a nivel de los labios, o otras enfermedades que se pudieran asociar, como la seroftalmia, que es la resequedad o ojo seco, problemas de raquitismo por falta de igual de nutrientes como vitamina o el calcio. O igual pudiéramos tener el caso de la vitamina B3 o de la niacina, considerada también como de las 3 o 4D, que tiene que ver con dermatitis, diarrea, demencia y defunción en casos ya de muerte. Entonces, algunas características que van a presentar precisamente estas personas con estas deficiencias nutrimentales. El escorbuto, que también por falta de vitamina C, que viene siendo precisamente inflamación de las encías o sangrado, ¿verdad? O que pudiera darse los vellos en forma de tipo sacacorte, o pudiera presentarse algunas petequias como manchitas o puntitos rojos, ¿sí? Que se pudieran también presentar. ¿Okay? El beriberi, en este caso, ya habíamos mencionado, que significa debilidad o no puedo,
y que puede ser un very seco, un very húmedo. El húmedo es aquel que va acompañado por un edema, que es retención de líquidos, y el seco pues no presenta esta característica. Entonces, parte de los efectos que vamos a tener pues, son trastornos del sistema nervioso, cardiovascular, que conducen finalmente a este grado extremo. ¿Sí? De ahí que esa debilidad de no puedo, pues la afectación que se va a dar a nivel de estos sistemas. Por lo tanto, hay desgaste muscular, ¿verdad? Hay problemas de parálisis periférica, problemas del ritmo cardíaco, otras afectaciones coronarias. Y que, pues obviamente, esto es por deficiencia de la tiamina, que comúnmente pues, lo tenemos en los cereales, que por ahí precisamente se estableció que en estas personas que iban en los barcos no consumían estos productos o los consumían refinados y de donde se perdía precisamente este nutriente. Y bueno, también para las personas que son alcohólicas, pues obviamente el alcohol afecta la biodisponibilidad de esta vitamina. ¿Vamos bien hasta aquí? No sé cómo ando de tiempo. Ya vamos 6 minutos pasados, profe. 6 y colgando, nos seguimos entonces. No, ¿Qué aquí le quiere? estamos. Sale, jóvenes, pues gracias por su tiempo, si ya nos pasamos. Nos vemos entonces el lunes. Buen fin de semana, todo comida, nada con exceso, ya saben todo lo demás. ¿Ok? ¿Sale? Sale, Buen, profe. Sí, profe, gracias. Bonito fin de Profe, semana. gracias. vayan haciendo Entonces, todos sus cálculos porque también me los van a subir dentro de poco. ¿Sale? Sí, todos está los que bien, hemos profe. estado viendo, profe. Todo, y lo que viene, porque falta Muy todavía. bien. ¿Eh? Ok, sale, pues cuídense mucho. Igual, profe. Gracias, profe, igualmente. Bye. Bye.
Voy a bajar mi ropa, no le digo mis planes. Ya está las